Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Bueno, ya estamos de vuelta ya en la recta final de este espacio informativo. Ya platicamos un poquito de lo que ocurrió el miércoles en el Palacio Nacional, la presentación que hizo el secretario de Hacienda sobre este plan que tiene o busca mitigar los efectos adversos que tiene la inflación, 7.72% en el último reporte, y lo que conocemos también en torno a la inflación subyacente, que es la no subyacente, perdón, que es la que involucra a los productos del campo, a los energéticos, a las tarifas gubernamentales autorizadas, que pues ronda 15, 16%, y ahí es donde se está viendo también el impacto duro, fuerte a los bolsillos en los consumidores. Está con nosotros conectado Axel Eduardo González, él es investigador en México. ¿Cómo vamos? Este semáforo económico que nos plantea y nos ayuda a comprender qué es lo que sucede en el ámbito económico. Axel, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarte y a toda tu audiencia. Igual, mi querido Axel, a ver, ¿qué ves y qué lectura le das ya con estos días que pasó, ya entrándole a fondo a lo que se anunció en el Palacio Nacional, que tiene que ver con este programa para poder mitigar los efectos adversos que genera la inflación? Claro, Jaime, con mucho gusto. Mira, pues hay que primero decir de dónde viene este programa, la necesidad, como bien mencionabas, pues viene precisamente de los niveles de precios que estamos observando, de cuál ha sido la evolución de la inflación. Y parece ser que la constante de este año será precisamente hablar de este tema. La inflación observada en la primera quincena de abril fue de 7.72% y continuó con su tendencia a la alza. Sin embargo, la precio de la comida subió mucho más que el nivel general de precios. Por ejemplo, los alimentos preparados encarecieron 16.6% anual, las frutas y verduras 17.26% anual y las tortillas de maíz 17.4% anual, ¿no? Que son uno de los artículos más esenciales en la dieta diaria de nosotros los mexicanos. Y, digamos, en un país con casi 52 millones de personas en situación de pobreza laboral, pues estos incrementos en el nivel de precios representan una situación alarmante. Entonces, en este contexto de alta inflación y además, debo decir también, de recuperación económica incompleta, el presidente había adelantado la semana pasada que se presentaría una propuesta que buscara contener la inflación, en específico el precio de 24 productos de la canasta básica. El gobierno federal había manejado entonces una estrategia de precios justos. De esta manera lo había llamado, digamos, de forma casual, lo que buscaban hacer, la cual no era una estrategia de control de precios, sino más bien, o sea que un control de precios es definir literalmente los precios de 24 productos de la canasta básica, y más bien lo que estaban proponiendo era una situación de contención en la que estos artículos no continuaran el alza de los precios observada en la segunda mitad de 2021 y ahora en estos primeros meses de 2022. Ya, Oye, digamos, Axel, sí, a ver, adelante. pero se plantea de esta manera porque es imposible plantear programas o pactos como los conocimos en los 80s, ¿no? Hoy existe una ley de competencia económica en nuestro país que te impide que todos se pongan de acuerdo y que todos fijen un precio, porque estarías incumpliendo las propias leyes que tú tienes en tu marco económico y normativo. Sí, completamente de acuerdo, Jaime. Justo hay antecedentes históricos para final de siglo, ¿no? El Pacto de Solidaridad Económica, etcétera, implementado por el presidente de entonces, Miguel de la Madrid, y después el consecutivo, que era muy singular, de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, digamos, ante estos precedentes históricos, pues, digamos, de alguna manera, pues surgieron las críticas precisamente, y ya, digamos, planteándolo como tal el plan, que ya incluso tiene un nombre establecido, este miércoles 4 de mayo lo presentaron, es el paquete contra la inflación y la carestía, PASIC. Ya se habló muy poco de esta parte de control de precios, sino más bien se manejó como una serie de, digamos, de estrategias precisamente para que se contuvieran los precios, más que definir de forma unilateral cuáles serían los precios de estos productos. Sin embargo, hay un par de detalles que también vale la pena detallar, que todavía que están sujetos a críticas. Para que las personas que nos escuchan tengan una idea general de qué va este PASIC, pues este PASIC se divide principalmente en 4 estrategias. Primero está la estrategia de producción, que está encaminada al incremento de la oferta de alimentos, principalmente trigo, arroz y frijol. Y finalmente otras medidas que ya son un poco más sueltas. Y aquí me gustaría destacar la parte donde señalan la participación privada en el PASIC, donde se habla
de grupos como América Móvil, Grupo Bimbo, Walmart, Chedraui, Soriana y Gruma, y se habló ya en específico del compromiso a los no incrementos en los precios de los servicios de Telmex y Telcel. Sí. Aquí en esta parte me parece que sí entra un poco esto de lo que hablábamos de estos acuerdos que se tenían entre el sector empresarial y gobierno de fin de siglo, y aquí me parece que debería ser importante transparentar precisamente estos acuerdos, es decir, cuál es su alcance, sobre qué productos esperan que se haga esta contención de precios, es decir, en qué artículos estas empresas se comprometerían Sí. a no tener un alza de precios y, digamos, en términos generales, cuál es la duración que se espera en esta última parte del acuerdo. Esto es muy importante, Jaime, porque para cumplir con este acuerdo de contención en precios de ciertos productos, las empresas implementan una estrategia de subsidios cruzados, donde precisamente se compensa la pérdida de utilidad de mantener el precio estable de cierto producto a través del incremento en el precio de otros artículos. Sin embargo, estas estrategias solo pueden ser implementadas por empresas que puedan hacer esta sustitución en términos de capacidades y de variedades en su oferta de bienes, o sea, grandes empresas como las que estamos hablando. Sí. Y se comprometen, por ejemplo, empresas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Una tiendita de barrio que solo vende algunos de estos productos. No, pues imposible, ¿no? Ellos poder sostener eso, ¿no? Ellos, es imposible ese tipo de negocios es muy complicado, ¿no? Es imposible. El pequeño comercio que hablábamos. De hecho, hace unos días hablábamos con la gente de la ANPE, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, que son el 50% de lo que tú y yo y buena parte de nuestro auditorio, pues surtimos nuestro súper o nuestra canasta básica a través de estos canales de compra. Y ellos nos decían, pues difícilmente una receta con estas características puede atender los niveles de inflación que estamos viviendo cuando los componentes también son muy internacionales. Axel, ¿cuándo veremos los resultados de esto que se anunció? ¿En qué momento lo estaremos viendo? ¿Y qué magnitud de estos resultados se estarán viendo? En el porcentaje, por ejemplo, de la inflación. Pues mira, si bien el programa tiene, digamos, parte de sus estrategias precisamente reducir costos y aumentar la producción, pues ninguno, digamos, de las estrategias que está planteando el gobierno federal tiene efecto de inmediato plazo, digamos, en el corto plazo. Por ejemplo, la parte de producción, pues está toda la parte de fertilizantes y de impulso a los cultivos, pero sí falta toda la parte, el ciclo natural de los cultivos, ¿no? La siembra, la cosecha, distribución, etcétera. Entonces, este efecto lo podríamos empezar, digamos, el incremento en la producción tendría que verse. Tenemos que esperar al menos un año, ¿no? Para ver si realmente hubo un incremento en la producción. La parte de costos, pues digamos, es solo sobre la parte de transporte y sobre aranceles. Ahí también tenemos que mapear si, digamos, esta reducción en los costos, bueno, que de hecho solo es en los aranceles, por ejemplo, en las tarifas ferroviarias y en las tarifas en carretera, simplemente se comprometió el gobierno federal, perdón, a no incrementar estas tarifas, entonces los costos permanecen constantes. Entonces, Jaime, me parece que es muy difícil tratar de tener un estimado de cuál será el efecto. Tenemos que estar muy atentos a cuál es digamos, la evolución de la inflación. Y me parece que una de las debilidades más grandes que tiene este plan es que no tiene con una política precisamente para la contención de la pérdida del poder adquisitivo en los hogares más pobres en el corto plazo. Nosotros hicimos un ejercicio muy sencillo precisamente para ver cuánto podría costar un programa de este estilo, un programa desde la política social, y revisando el presupuesto modificado que presentó la Hacienda Pública en su informe trimestral primer trimestre de 2022, un paquete que asegure que los 10.8 millones de personas en condición de pobreza extrema que se encontraban en 2020 reciben una transferencia por el precio de la canasta básica, que en febrero es de 1,960 pesos. Durante 3 meses se estima en 63.180 millones de pesos. Por ejemplo, este programa se podría financiar con la reasignación presupuestal del presupuesto adicional, esto es importante, es presupuesto adicional, asignado a la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Energía, precisamente en este primer trimestre de 2022, con 10.985 millones de pesos y 45.437 millones de pesos respectivamente. Aquí es importante destacar que precisamente estas secretarías están a cargo de dos de las obras de infraestructura más importantes. Por el lado de la Secretaría de Turismo, pues es el Tren Maya, y la Secretaría de Energía, la refinería de Dos Bocas y demás refinerías en recuperación. Oye, Axel, y también en el anuncio
se pondera o se pone sobre la mesa, y de hecho es de los primeros anuncios que realiza cuando se está presentando el programa el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, lo que ha ocurrido con los combustibles. En este caso, el no cobro del IEPS, todo lo que está sucediendo alrededor de las gasolinas, que también señala que esto pues quizá no elevado aún más el golpe que hemos tenido de inflación. Sí, bueno, en esa parte, como tú mencionabas al principio, pues está muy relacionada a la inflación no subyacente que hemos estado observando, que precisamente es donde pues, se consideran los energéticos. Sin embargo, Jaime, aquí creo que siempre es bien importante puntualizar cuando se platica digamos, de esta parte de apoyos fiscales. Al momento de no cobrar el IEPS, está renunciando a una parte de la recaudación muy importante, y además no solo no se está recaudando el IEPS, hay un subsidio adicional. Y aquí siempre es muy importante destacar que los subsidios a las gasolinas son un subsidio regresivo, en el sentido de que el subsidio, digamos, se va más hacia las personas y hogares de mayores ingresos, pues porque precisamente son los que tienen un mayor consumo de gasolinas, precisamente porque tienen un mayor número de automóviles y un mayor uso de este. Pues Axel, nos tenemos que ir porque nos agarra el corte comercial. Axel Eduardo González, investigador en México. ¿Cómo vamos? Pues muy amplio el programa. Veremos cuándo y de qué manera comienza a dar estos resultados, lo que escuchamos y vimos por parte de la Presidencia de la República. Cuídate mucho, Axel. Jaime, igualmente, excelente fin de semana. Un buen fin de semana y lo mismo para toda tu audiencia. Hasta pronto. Vamos a la pausa, 9:42. Regresamos.